Capítulo 188. Cría de aves. El equipo de viaje siguió adelante por la ruta según lo planeado. Después de dejar las regiones de la tribu Mang y la tribu de las 8 extremidades, el equipo de viaje caminó más, durante otros 6 días, durante los cuales pasó por algunos mercados a pequeña escala, o algunas tribus, de tamaño mediano, en la zona central e intercambió algunas cosas. Xiao Xuan marcó cada lugar a lo largo del camino en el mapa que dibujó él mismo, incluso las características de cada tribu que se marcaban en el mapa. Como tenía que apresurarse en el viaje, no intercambió demasiadas cosas, solo intercambió algunos artículos tribales típicos o pequeños recuerdos ligeros. Ciertamente, en el camino a través de algunas montañas y bosques desolados, el equipo también se encontró con algunos animales salvajes e incluso bestias feroces. La cantidad de bestias feroces era relativamente menor que la de los animales salvajes normales. Alguien del equipo de viaje señaló el mapa y le dijo a Xiao Xuan la posición de la mayoría de las bestias feroces, que estaba justo en la dirección de la antigua ubicación de la tribu de los cuernos llameantes, donde Xiao Xuan tenía la intención de ir. Se dice que pocas tribus humanas vivían allí. Era una vasta jungla montañosa con bestias feroces vagando por allí y otros peligros inesperados. Ese es el último lugar al que irían todos los viajeros. Xiao Xuan había planeado echar un vistazo allí. En este viaje debería ir a ver la antigua guarida de la tribu de los cuernos llameantes y los secretos de esta antigua ubicación en la que los ancestros seguían pensando, además de descubrir qué eran las raíces de las palabras de Lao E. Dado que su objetivo estaba en diferentes direcciones, Xiao Xuan se separaría del equipo de viaje. ¿De verdad quieres dejar el equipo? Es peligroso por tu cuenta. Después de saber que Xiao Xuan iba a irse, Yu intentó persuadirlo. Rara vez salgo de la tribu, así que quiero mirar a mi alrededor. Después de ver lo suficiente, me pondré al día contigo a lo largo de la ruta, dijo Xiao Xuan. A lo largo del viaje, Xiao Xuan había dibujado un mapa de parte de la zona central basado en lo que sabía. Aunque todavía había muchos lugares a los que el equipo de viaje no había ido, las áreas de estos lugares en el volumen de piel de animal estaban todavía reservadas. Xiao Xuan no tenía prisa, se tomaría su tiempo para terminar el mapa. Después de despedirse del equipo de viaje, Xiao Xuan se dirigió en dirección a la antigua guarida de la tribu de los cuernos llameantes, donde Lao Ge se lo había dicho. Esta vez viajó solo. Para apresurarse en el viaje, dejaría que Chacha lo llevara a cuestas durante un rato si el paisaje era difícil. Pasó un día. Xiao Xuan miró el mapa que tenía en la mano. Basándose en el mapa, la región cercana era el territorio de la tribu Lu. Normalmente, al acercarse al territorio de una tribu, Xiao Xuan le recordaba a Chacha que tuviera cuidado, ya que estas tribus tenían precauciones muy estrictas. Para ir a la antigua guarida, había que desviarse de la tribu Lu. Chacha en el cielo ya había gritado para informar a Xiao Xuan de que había alguien en los alrededores. Xiao Xuan también escuchó algunos movimientos. Esas personas parecían haber contenido su presencia deliberadamente. Todos estaban en silencio, no se comunicaban en voz alta. Deberían ser gente de la tribu Lu. Sin embargo, Xiao Xuan no sabía por qué eran tan cautelosos. De todos modos, Xiao Xuan tenía que estar alerta contra ellos. Susurro. Se oyeron sonidos de fricción contra algunas ramas y hojas de árboles, así como el sonido de pisadas que se acercaban a gran velocidad, lo que no sonaba como movimientos humanos. Xiao Xuan saltó a un árbol e intentó mirar desde arriba. Aunque la gente del equipo de viaje le dijo a Xiao Xuan que la tribu Lu no supondría una gran amenaza, Xiao Xuan seguía teniendo que tener cuidado. Si no eran amistosos, llamaría a Chacha para que se preparara para ayudar. El sonido de los pasos se acercaba, tan rápido que Xiao Xuan no podía ver claramente qué era. Pero por los movimientos de las ramas de los árboles, podía decir que era alto y grande. Con el sonido de los pasos que se acercaban, Xiao Xuan se escondió detrás de las gruesas ramas del árbol, mirando a través de las grietas entre las hojas. Se detuvo un rato al pasar por el árbol donde Xiao Xuan se escondía, y luego volvió. Con el mango del cuchillo en la mano, Xiao Xuan se preguntó si lo había encontrado.
Los árboles de alrededor no eran altos, así que Xiao Xuan eligió este árbol, que era relativamente adecuado para esconder su cuerpo. Mientras pensaba, Xiao Xuan vio cómo se abrían las ramas de los árboles de abajo. Bajó la cabeza y vio una gran cabeza de pájaro justo delante de él, con un fruto en la boca. El fruto pertenecía a este árbol. Obviamente, este pájaro solo estaba buscando el fruto, no a Xiao Xuan, pero lo vio escondiéndose dentro cuando abrió las ramas del árbol para comer el fruto. Un hombre, un pájaro, mirándose el uno al otro. El lugar donde Xiao Xuan se escondió estaba a 5 metros de altura del suelo, mientras que la cabeza de este pájaro estaba a menos de 1 metro de Xiao Xuan, lo que mostraba la altura de este gran pájaro. Recordando al fororraco de A Wang, Xiao Xuan siempre se guardaba de este tipo de pájaros grandes. Después de que se abrieran las ramas del árbol, Xiao Xuan tomó el cuchillo de piedra en la mano e intentó darle un tajo al pájaro. Sin embargo, antes de que Xiao Xuan actuara, ese pájaro graznó con un grito, se dio la vuelta y huyó inmediatamente, sin importarle las virutas de fruta que se le caían de la boca. Xiao Xuan se quedó sin palabras. ¿De qué sirve tener un tamaño tan enorme? Si fuera el fororraco de A Wang, que usaba la cabeza como asadón, probablemente picotearía a Xiao Xuan inmediatamente. Pero este pájaro parecía más sorprendido que Xiao Xuan y escapó con pánico y miedo, como si un pequeño conejo blanco corriera por delante de un lobo feroz. Xiao Xuan apartó las ramas del árbol y miró al pájaro que huía como el viento. Al igual que el fororraco de A Wang, no podía volar, ya que sus extremidades superiores se habían convertido en vestigios. Además, su cuerpo parecía más gordo que el del pájaro de A Wang, cuyas extremidades inferiores eran relativamente más grandes y carnosas. La figura del cielo atrapó a ese gran pájaro, que no corrió lejos y volvió a volar. Después de que Chacha atrapara al gran pájaro, un equipo de 7 personas salió corriendo del bosque. Al principio no se dieron cuenta de Xiao Xuan, sino que miraron y gritaron en voz alta al cielo. Uno de ellos incluso lanzó la lanza larga que tenía en la mano, pero la lanza se quedó muy lejos, ya que Chacha volaba demasiado rápido y también se desviaba. Lo ha atrapado. ¿De dónde ha salido el águila? Nunca la había visto antes. Los hombres de allí gritaron, y luego se dieron cuenta de que Xiao Xuan estaba de pie a su lado. ¿Quién eres? Uno de ellos preguntó con sospecha en su rostro. Solo soy un transeúnte. Bueno, esa cosa en el cielo era mi águila. Aunque esos hombres no estaban de buen humor, Xiao Xuan vio que no tenían intención de arrojar más lanzas. Así que silbó y señaló al cielo. Con ese pájaro que luchaba en sus garras, Chacha voló en círculos por encima y luego aterrizó en el suelo. Esos hombres todavía estaban preocupados de que Chacha arrojara el pájaro grande directamente desde el cielo. Pero solo cuando estuvo cerca del suelo, Chacha lanzó el pájaro grande frente a Xiao Xuan y luego voló rápidamente. No tenía una buena impresión del hombre que le lanzaba lanzas. El pájaro grande en el suelo solo tenía algunas marcas de garras en su cuerpo y estaba un poco asustado. Aún no se había recuperado. Después de unas cuantas respiraciones, intentó escabullirse, pero esos hombres lo ataron con cuerdas de paja. ¿Realmente eres solo un transeúnte? El líder de esos hombres preguntó con una actitud relativamente buena esta vez. Sí, estaba descansando aquí cuando apareció ese pájaro grande. Respondió Xiao Xuan. Lamento lo que pasó hace un momento. Pensé que esa águila se iba a llevar el pájaro que criamos. Ese hombre dijo con una sonrisa. Todas las águilas de la región circundante que robaban su comida, las conocía todas. Pero esa águila que vio ahora mismo se veía realmente extraña. Además, era diferente de un águila domesticada y un águila salvaje. Pero hace un momento vio algunos dibujos en la garra de esa águila. Aunque no vio el dibujo con claridad, supuso que debería ser algo parecido a tatuajes de tótems. Por lo general, la tribu Lu no iniciaría una pelea con otros, por lo que no ofenderían a muchas tribus, incluso si no estaban familiarizados con ellos. Y el joven de enfrente, que podía criar un águila tan grande,
La tribu a la que pertenecía debería ser relativamente grande. Tribu Lu, Yang Hiu. Ese hombre se presentó. Tribu Cuernos Llameantes, Shaoshuan. ¿Tribu Cuernos Llameantes? Esos hombres se miraron como si hubieran oído el nombre por primera vez. ¿Podría ser que la tribu estuviera muy lejos de aquí? ¿Viniste aquí con el equipo de viaje? Uno de ellos preguntó. Sí, me separé del equipo hace poco. Realmente era de muy lejos, pensaron esos hombres. Mirando al águila en el cielo, Yan Yu le dijo a Xiao Xuan. Shao Xuan, ¿puedes hacernos un favor más? ¿Qué es? Yan Yu le dijo a Xiao Xuan brevemente. Entonces la historia era que de vez en cuando la tribu Lu sacaba a los animales que criaba de la tribu y regresaba después de intercambiar cosas con las otras tribus. Pero hubo un accidente temprano en la mañana de hoy. La cerca se rompió y no se reparó a tiempo. Un pájaro grande salió corriendo de la cerca, y luego varios más escaparon sucesivamente. Enviaron 5 equipos a buscar a los pájaros en 5 direcciones, pero no los encontraron todos hasta ahora. Entonces me pregunto si tú puedes hacer que tu águila eche una mano y ver si puede encontrar a los pájaros. Dijo Yang Yu. No hay problema. No era nada difícil, así que Xiao Xuan llamó a Chacha para darle algunas palabras y luego lo hizo volar. Esos hombres habían estado corriendo de un lado a otro toda la mañana y rara vez habían tenido la oportunidad de descansar. 3 de ellos se sentaron directamente en el suelo, pensando que si esa águila no encontraba a los pájaros, tendrían que seguir buscándolos. Hoy está volviendo, Dijo emocionado un hombre que fijó su mirada en el cielo. En el pasado, solo veían águilas en el cielo, llevándose su ganado. Era la primera vez que tenían un águila que les ayudara a recuperar el ganado que se escapaba. Este fue solo el primer pájaro que trajo de vuelta. Unos 10 minutos después, el segundo pájaro fue traído de vuelta. Después de eso, Chacha no trajo más pájaros grandes. No debería haber más pájaros en los alrededores. Volvamos y veamos si los demás encontraron algunos. Aconsejó Yan Yu. Mientras tanto, para agradecer a Xiao Xuan, Yan Yu también lo invitó. Durante la charla de hace un rato, Xiao Xuan había mostrado gran interés en criar esos pájaros grandes. Esto también llenó de orgullo a la tribu Lu. También les gustaba mostrar su resultado de criar esos pájaros, con la esperanza de que pudieran comerciar con la gente más adelante. Ven con nosotros, tenemos la granja más grande de la zona central. Mucha gente ha estado comerciando con nosotros. Mientras Yan Yu hablaba con Xiao Xuan de camino a la tribu sobre la cría de los pájaros, su tono llevaba un toque de orgullo. Cuando llegaron, Xiao Xuan se sorprendió al ver la escena que tenía delante. Se pararon en la cima de una colina, mirando hacia abajo, había cientos y miles de pájaros. Y aunque tenían un cuerpo grande y feroz como los anteriores, eran mansos y solo herbívoros. En los ojos de Xiao Xuan, esto era solo un gran trozo de carne. Capítulo 189. La tribu Wan Shi. En los alrededores de la vasta granja había altos recintos construidos con enormes troncos de árboles y columnas de piedra, etc. Cada cierta distancia alrededor de los recintos habría alguien de pie vigilando. El número de personas asignadas a la guardia probablemente había aumentado debido al accidente de hoy. En algunos de los recintos, los pájaros grandes fueron conducidos de vuelta, mientras algunas personas reparaban. Esos pájaros gordos de gran tamaño pero con corazones de pollo miraban a su alrededor con sus cuellos largos. A veces, habría gente lanzando algunas frutas y granos desconocidos al interior, lo que provocaría un revuelo en los recintos. Los pájaros grandes se caían unos sobre otros para picotear la comida en el suelo. Con el estómago lleno, se acurrucaban a los lados, disfrutaban del sol y dormían. Xiao Xuan también vio a gente llevando muchos huevos del tamaño de medio metro de algunas pilas de heno. En cambio, el huevo del que salió Chacha era increíblemente pequeño. Cualquiera que viera a Chacha ahora difícilmente podía imaginar que Chacha había salido de ese pequeño huevo de pájaro. La gente de la tribu Lu llamaba a esos pájaros grandes pájaros de carne, que eran una especie de moas gigantes domesticadas.
Después de la cría y la domesticación de generación en generación, estos pájaros de carne ya habían perdido su ferocidad y se habían vuelto dóciles y con corazones de pollo. Pero aunque se ven gordos con esas patas gruesas y cortas, estos pájaros podían correr rápidamente, o al menos correr más rápido de lo que parecían. Además de esos pájaros de carne, Yan Yu también le mostró a Xiao Xuan los corrales de otros animales domesticados, como los corrales de ganado, los corrales de caballos, los corrales de ovejas, etc. La escala de estos corrales no era tan grande como lo que Xiao Xuan había visto en las praderas de la tribu Feng, pero con tantas especies diferentes y técnicas de alimentación, la gente de la tribu Lu no tendría problemas de escasez de alimentos. ¿Qué te parecen los animales domesticados de nuestra tribu? Yan Yu le preguntó a Xiao Xuan con orgullo en su rostro. Extremadamente maravillosos. Respondió Xiao Xuan honestamente. Muchas tribus sabían cómo criar ganado, por lo que Xiao Xuan entendía al haber viajado hasta aquí. Pero nadie igualaba a la tribu Lu. Por esta razón, la tribu Lu mantuvo un punto de apoyo en la zona central y tenía buenas relaciones con muchas otras tribus. Se dice que algunas tribus grandes de la zona central establecieron relaciones amistosas con la tribu Lu. Si la tribu Lu estaba en peligro, también enviarían gente para ayudar, o al menos eso se decía. Y aunque Xiao Xuan sabe que esta no es una tribu agresiva, incluso podría llamarse una tribu agradable en la zona central. Por supuesto, ser agradable no significa que no tuviera carácter. La fuerza era indispensable para tener un punto de apoyo firme en la zona central. ¿También se crían para comer? Xiao Xuan señaló un área de alimentación. Allí había muchos ganados gigantes pastando. A pesar de la pequeña cantidad, el ganado gigante era bastante llamativo, obviamente más grande que el ganado, las ovejas y los caballos de alrededor. No, no todos son para comer y comerciar. La mayoría de las veces, los usamos para tirar de carros. Dijo Yan Yu. ¿Carros tirados por bueyes? Sí. Mira hacia allá. Estamos preparando las aves de corral de antes. Si no hubiera sido por el accidente, ya hubiéramos salido y estaríamos en camino. Hablando de esto, Yang Yu contuvo una sonrisa. Que ese tipo de accidente le pasara a los corrales de animales. ¿De verdad nadie vio el daño y los guerreros de guardia no pudieron detener el accidente? Yan Yu no lo creía. Pensó que debía haber alguien que destruyó las vallas a propósito. Pero no le diría esto a Xiao Xuan. Este era un problema interno todavía bajo investigación y no algo glorioso para publicitar. En público, solo dirían que fue un accidente. Xiao Xuan, por primera vez, vio los carros de bueyes en este lugar. Carros de bueyes extremadamente grandes. Incluso si no se veía ningún carro, solo ver las profundas huellas que dejaban en el suelo mostraban el tamaño de estos carros. En los alrededores había algunas herramientas con forma de rueda desgastadas, como ruedas de piedra o ruedas de cerámica. Las ruedas de piedra estaban hechas de piedra especial, hechas de piedra relativamente dura, mientras que las ruedas de cerámica tenían una mayor variedad, que iban desde algunas ruedas pequeñas comunes hasta ruedas altas hasta la cintura de un hombre. Estas ruedas también tenían dibujos en pigmentos en la superficie. Algunas de estas herramientas se usaban para torcer y hacer girar los hilos, y otras se usaban como ruedas para transportar algunos forrajes para los animales domésticos, mientras que otras se usaban como ruedas, del mismo modo para transportar mercancías más pesadas. La distancia entre las dos huellas casi paralelas era de más de 4 metros. Caminando un poco hacia adelante, se podían escuchar ruidos fuertes. Mucha gente estaba llevando las aves de corral a los grandes carros de madera, apilándolas como pequeñas colinas. Esas aves de corral ya estaban atadas e incapaces de escapar. Yan Yu agarró a un guerrero que llevaba las aves de corral y le preguntó. ¿Ya han recuperado todas las aves de corral que se escaparon? Ese guerrero se secó el sudor de la frente y suspiró. Todas las personas que fueron a buscar las aves de corral han regresado. Hasta ahora, casi todas las aves han sido recuperadas, pero una escapó. Solo una escapó. Este es ya un buen resultado. Yan Yu dijo con un suspiro, miró alrededor y preguntó de nuevo. Por cierto,
¿Cómo va la mercancía? Casi está listo. Podemos salir por la tarde. Muy bien. Puedes seguir con tu trabajo. Sin decir mucho más a los demás, Jiang Yu invitó a Xiao Xuan a un rico almuerzo al mediodía, a cambio de su ayuda hoy, y le envió un ave de corral y un huevo de ave de corral. Xiao Xuan le dio el huevo a Chacha como comida extra. Enviar regalos a Xiao Xuan no era solo a cambio de su ayuda. Jiang Yu también tenía un plan. Aunque no habían oído hablar de la tribu Flaming Horns, esta tribu no era necesariamente una tribu débil. Tal vez en el futuro tendrían contactos con esta tribu. No es mala idea hacerse amigo de Xiao Xuan. Sabiendo que Xiao Xuan había dejado la tribu y se había ido de viaje largo, Jiang Yu no preguntó por más detalles, ya que la gente de muchas tribus viajaba, especialmente algunas tribus pequeñas ubicadas en las regiones exteriores. Los ancianos llevaban a los jóvenes al área central, ampliando su horizonte. Solo es raro ver un caso como el de Xiao Xuan, que viajó solo. Xiao Xuan no dijo el lugar específico al que iría, solo señaló varios lugares más cercanos al antiguo hogar de la tribu Flaming Horns. Nuestro equipo de transporte pasará por esos lugares, así que puedes ir con nosotros. También es más seguro de esa manera. Una cosa más, la tribu Wanxi está por allí. La gente de esa tribu tiene mal genio. Dijo Jiang Yu. Los que estaban marcados como malhumorados por la gente de la tribu Lu, seguramente tenían muy mal genio. Probablemente muy mal. Para la gente de la tribu Lu, invitar a otros al carro era una de las formas de mostrar amistad, así que Xiao Xuan no se negó. Después de agradecerles, Xiao Xuan también les ayudó a cargar las aves de corral atadas. Al observar más de cerca estas aves de corral, Xiao Xuan descubrió que, después de estar atadas, estas aves de corral a veces gritaban, pero la mayoría de las veces dormían, sin ningún sentido de crisis. Para este tipo de aves de corral, la tribu Lu generalmente necesitaba 2 hombres para cargar un ave, pero cuando se trataba de Xiao Xuan, no tenía dificultad en cargar 2 aves por sí solo. Xiao Xuan, la gente de tu tribu realmente tiene una gran fuerza. Jiang Yu no pudo evitar decir: Tienes razón, la gente de nuestra tribu en realidad tampoco tiene buen genio, pero tiene mucha fuerza. Dijo Xiao Xuan arrojando las 2 aves de corral al carro de madera. En cuanto a que Xiao Xuan mencionara a la gente de nuestra tribu en realidad tampoco tiene buen genio, Jiang Yu no se lo tomó en serio. Simplemente lo tomó como una broma, pensando que Xiao Xuan no era un hombre irritable o salvaje, por lo que otros en la tribu Flaming Horns eran como él, pero creía las palabras de Xiao Xuan sobre la gran fuerza de la gente de la tribu Flaming Horns. Tu tribu se parece a la tribu Wanxi, ambas tienen mucha fuerza. Dijo Jiang Yu. Se dice que la tribu Wanxi no era una de las tribus grandes en el área central en el pasado, pero luego la tribu se desarrolló y ganó fama. Sin embargo, algunas tribus fuertes antiguas parecen tener a la tribu Wanxi en menosprecio. Después de que todas las mercancías se cargaron en los carros, el líder del equipo llamó a los demás para que se prepararan para partir. Jiang Yu también era miembro del equipo de transporte. Más de 10 carros de bueyes se alinearon en forma lineal. Los bueyes gigantes ya estaban alimentados y listos para trabajar. Vamos, Xiao Xuan. Súbete a este carro. Jiang Yu llamó a Xiao Xuan mientras saltaba uno de los carros. Xiao Xuan se acercó y saltó al carro, que era más alto que su altura. Las ruedas de este carro de bueyes gigante eran enormes ruedas de piedra, cuyos ejes eran redondos y relativamente gruesos. Probablemente para amortiguar, también se ataban círculos de enredaderas de paja alrededor de las ruedas de piedra. Para cargar más aves de corral, no le pusieron techo a los carros, solo eran carros de madera abiertos. Lo bueno era que las gruesas tablas de madera eran lo suficientemente fuertes, o los carros se romperían con solo una tracción. Después de contar las cabezas, el líder del equipo de transporte gritó: Vamos. Los ruidos fuertes de las ruedas de piedra frotando el suelo y los crujidos de las tablas de madera, junto con los gritos de las aves de corral, resonaron cuando el equipo comenzó a partir. Para Xiao Xuan, esta fue una experiencia nueva.
Sentado en el carro de madera con las piernas colgando de los bordes, Xiao Xuan escuchó a los demás hablar sobre rumores de algunas tribus en el área central, por ejemplo, qué tribu fue a la guerra de nuevo, quién de qué tribu fue golpeado, qué tribu encontró algunos tesoros de nuevo y cuyo líder o chamán estaba siendo cambiado y cosas así. El sol de la tarde seguía fuerte. Quizás porque estaba casi terminando el año, la temperatura no era tan alta. Escuchando la charla de la gente de la tribu Lu todo el camino, Xiao Xuan hizo algunas preguntas de vez en cuando, familiarizándose con las situaciones de los alrededores y mejorando el mapa también. Al acercarse al antiguo hogar, Xiao Xuan no escuchó nada sobre la tribu Flaming Horns. Nadie mencionó el nombre de la tribu Flaming Horns, solo la tribu Wan Shi, que se decía que tenía mucha fuerza pero mal genio, podría considerarse una pista. Al lado del antiguo hogar de la tribu Flaming Horns, esta nueva y fuerte tribu Wan Shi surgió, ocupando el nuevo territorio. Por el significado de las palabras dichas por la gente de la tribu Lu, a los ojos de las antiguas tribus fuertes con una larga historia, como la tribu Mang y la tribu Eight Lins, la tribu Wan Shi probablemente era la segunda tribu Flaming Horns, mientras que la floreciente tribu Flaming Horns en el área central de la época antigua ya había sido olvidada. Mientras charlaba, Xiao Xuan escuchó un sonido largo y agudo de un cuerno de elefante desde el frente. Mirando hacia allá, figuras negras aparecían en el horizonte. La visión estaba borrosa debido a los movimientos de allí. La tribu Wanxi. Son gente de la tribu Wanxi. La gente del equipo ya no tenía el ánimo de charlar tranquilamente como lo hicieron hace un rato, poniendo caras tensas mientras que otros habían sacado armas silenciosamente. La tribu Lu construyó una buena relación con muchas tribus. En la zona central, muchas tribus no atacarían a esta tribu agradable, ya que no representaba ninguna amenaza. Incluso en caso de luchar por territorios, no pondrían las manos sobre la tribu Lu. Sin embargo, la tribu Wan Shi era una excepción. Zhang Yu dijo que la gente de la tribu Wan Shi tenía mal genio, por lo que había conflictos frecuentes entre estas dos tribus. Mira su formación. Han luchado contra otras tribus de nuevo, dijo un hombre en el carro. Probablemente. Mira cuántas cosas llevan en la espalda de sus mamuts, dijo otro hombre con disgusto. Si tienen el poder, ¿por qué no van a cazar a las bestias feroces en el bosque en lugar de robar siempre a otras tribus? La tribu Wan Shi estaba relativamente cerca del bosque de montaña, con muchas bestias feroces, pero rara vez cazaban las bestias en el bosque. Cada vez que casi se les acababa la comida en la tribu, robaban los bienes y materiales de otras tribus. Sus objetivos eran las tribus más pequeñas que la suya, pero no molestaban a las tribus grandes y fuertes. He oído que hace mucho tiempo, en el bosque con las bestias feroces, había una gran tribu. Pero se extinguió. Sería bueno oír que la tribu Wanxi se extinga algún día. Un hombre bajó la voz y dijo: deja de hablar. Protege los bienes. Zhang Yu dijo a los hombres del carro en un susurro. Entendido. Respondieron los demás del carro. Xiao Xuan, ten cuidado. Aunque la tribu Wanxi no necesariamente empiece peleas contra nosotros, es mejor que nos guardemos de ellos. Zhang Yu miró hacia Xiao Xuan. De acuerdo. Tendré cuidado. Xiao Xuan miró a las figuras que se acercaban. Mucha gente iba y venía por este lugar durante mucho tiempo, por lo que se creó un camino de tierra con poca hierba. Los mamuts gigantes pisaban el suelo levantando polvo. Un grupo de varios cientos de personas y docenas de mamuts, que eran más grandes que el ganado gigante, tenían miradas sanguinarias en sus rostros. En vista de la enorme cantidad de gente que había delante y para evitar conflictos, el jefe del grupo de la tribu Lu tomó la iniciativa y dijo a los demás que se mantuvieran a un lado y dejaran libre el camino principal. Sin embargo, los que venían de frente no tenían ninguna intención de comprometerse. La velocidad de los mamuts era aún más rápida que antes. Si la tribu Lu no se apartaba, probablemente se hubieran encontrado directamente. En cada mamut iban varias personas. Además de algunos bienes y materiales robados a otras tribus, también había algunas mujeres jóvenes atadas en la parte trasera de los mamuts. Por su aspecto y su ropa,
Estas mujeres no eran de la tribu Wanshi, sino que habían sido robadas como uno de los trofeos. De hecho, la tribu Wanshi no era la única que hacía esto. Las guerras entre las tribus eran todas así. Algunos cautivos eran asesinados, otros eran vendidos a posibles esclavistas, y algunas mujeres jóvenes eran llevadas de vuelta como trofeos. El mamut que lideraba tenía colmillos largos. En su cuerpo se colocaban algunos adornos decorativos coloreados con sangre, que incluían adornos de hueso, piedra y madera. El hombre que iba sentado en la cabeza del mamut llevaba un tocado, como una mueca tallada en marfil. Su pelo rígido y corto se erizaba como agujas de acero, mientras que el pelo largo estaba simplemente atado con adornos de hueso. Este hombre era robusto. Sus músculos fuertes descubiertos parecían contener una potencia explosiva, y sus ojos estaban llenos de una ferocidad y una arrogancia evidentes. Este era el jefe del grupo de la tribu Wanshi. Echó un vistazo al grupo de transporte de la tribu Lu, sus ojos llenos de avaricia, como si viera carne al ver las cosas que había en los carros de la tribu Lu. Pero pensando en la advertencia que había recibido hacía poco, reprimió el impulso de sacar su hoja para robar. No solo este jefe del grupo, sino también la gente de la tribu Wanshi, que caminaba por el suelo, codiciaba los bienes que había en los carros de la tribu Lu. Miraban a su jefe del grupo de vez en cuando y solo esperaban su orden para actuar. La gente de la tribu Lu estaba tensa. No esperaban encontrarse con este grupo de la tribu Wanshi hoy, pero no iban a encogerse o siquiera a enviar sus bienes. El jefe del grupo de la tribu Wanshi ignoró las miradas de sus subordinados. Simplemente echó un vistazo al grupo de miembros de la tribu Lu. Cuando vio a Xiao Xuan, desvió la mirada inmediatamente y no se detuvo en absoluto, pero se detuvo un rato cada vez que miraba las aves de carne que había en los carros. Se puso negro y frunció el ceño, azotando al mamut y gritando «¡Apúrate!». El mamut soltó un grito de dolor, acelerando el ritmo. El polvo que se levantaba fue arrastrado por el viento hacia el grupo de transporte de la tribu Lu, lo que hizo que la gente de la tribu Lu se ahogara de rabia muchas veces y suprimiera su intención de luchar. Estaban superados en número por los enemigos que no eran fáciles de manejar, así que tuvieron que aguantar cuando debían hacerlo. El disgusto por la tribu Wanshi se estaba haciendo más profundo. Los largos látigos de la tribu Wanshi casi se dirigían hacia el ganado gigante de la tribu Lu. Si ese guerrero de la tribu Lu no se hubiera defendido con su cuchillo, el látigo habría caído sobre el ganado. Al pasar, mucha gente de la tribu Wanshi también enseñó los dientes al grupo de transporte y blandió sus espadas y lanzas en la mano, como diciendo que vamos a robar todas las cosas de tu tribu tarde o temprano. Solo después de que toda la gente de la tribu Wanshi pasara y se marchara, y el polvo que se levantaba se dispersara, los hombres de la tribu Lu se relajaron y el grupo volvió a ponerse en marcha. Mirando las espaldas que se alejaban de esa gente, Xiao Xuan pensó, ¿es esta la segunda tribu Cuernos de Fuego de la zona central? No valen ni un pedo. Capítulo 190. El viejo escondite. El encuentro con la tribu Wanshi hizo que los de la tribu Lu, que originalmente hablaban alegremente, se quedaran en silencio. Después de viajar con el grupo de la tribu Lu un poco más, Xiao Xuan se despidió de ellos. En este punto, Yan Yu y su grupo se alejarían de la dirección del bosque de montaña de las bestias feroces, mientras que ese era el camino por el que Xiao Xuan iría. Todavía no está tan lejos de la tribu Wanshi. Puedes ir un poco más lejos con nosotros. Yang Yu aconsejó. No, gracias. No tienes que preocuparte. Xiao Xuan señaló el cielo sobre su cabeza mientras hablaba. Al ver al águila planeando en el cielo, Yan Yu se dio cuenta de que Xiao Xuan podía seguir adelante con la ayuda del águila. Después de todo, estaría más seguro en el cielo, ya que no habían oído hablar de que la tribu Wanshi hubiera domesticado águilas. De todos modos, tienes que tener cuidado con la tribu Wanshi, dijo Yan Yu. De acuerdo, gracias. Oh, espera. Xiao Xuan sacó una piedra grabada que le había dado el chamán, que tenía el dibujo del patrón del tótem de la tribu Cuernos de Fuego.
Mostrando la piedra grabada a los hombres del carro, Xiao Xuan dijo: Este es el tótem de nuestra tribu. Tal vez mucha gente no lo recuerde ahora mismo, pero creo que todos lo recordarán pronto. Los hombres del carro miraron el patrón del tótem de la piedra, sin entender lo que Xiao Xuan quería decir con todos lo recordarán. En cuanto al patrón del tótem, estaban seguros de que nunca lo habían visto ni oído hablar de él, pero para mostrar su amistad a cambio del favor de Xiao Xuan, lo miraron con atención, pensando que probablemente no volverían a verlo en el futuro. Al darse cuenta de las expresiones de la gente del carro, Xiao Xuan no dijo más, sino que sonrió. Luego guardó la piedra grabada, se despidió de los hombres de la tribu Lu y le hizo un gesto al cielo. Y luego saltó a la espalda de Chacha cuando aterrizó. Adiós. Agitando la mano a Yan Yu y a los demás, Xiao Xuan dio un golpecito en la cabeza de Chacha y se fue. Al ver la figura que se alejaba en el cielo, los hombres del carro retiraron la mirada. ¿Creéis que volveremos a ver a Xiao Xuan en el futuro? Alguien preguntó. Creo que la gente de la tribu Cuernos de Fuego debe ser agradable, al menos mucho mejor que la gente de la tribu Guanxi. Si la tribu Cuernos de Fuego no está muy lejos, podemos hacer una visita a su tribu. Pero es una pena. Varias personas hablaban de Xiao Xuan y de la tribu Cuernos de Fuego. Al cabo de un rato, se dieron cuenta de que Yan Yu no decía nada, así que alguien le preguntó. Yan Yu, ¿qué piensas? Yan Yu recuperó la atención y miró a los demás en el carro. Mi pensamiento. Levantando la mano y apuntando en la dirección donde Chacha estaba volando, Yan Yu dijo: ¿No crees que hay algo malo con esa dirección? ¿Esa dirección? Justo ahora, estaban pensando en la tribu de los Cuernos Llamaradas, que Xiao Xuan había mencionado muchas veces, y en el patrón tótem de su tribu. Al recordar ese momento, se dieron cuenta de que la dirección hacia la que Chacha estaba volando era directamente hacia la tribu Guanxi y el bosque de la montaña de bestias feroces. ¿Por qué iría allí? Se equivocó de camino. ¿Veremos a ese joven de nuevo en el futuro? Alguien dijo con preocupación. Ese bosque de montaña era la única tierra vasta y peligrosa que conectaba directamente con el área central. Más hacia afuera, en las otras direcciones fuera del área central, estaban las regiones exteriores, donde se dispersaban muchas tribus pequeñas. Este era el único lugar peligroso reconocido, donde incluso la tribu Guanxi rara vez entraba. Todos los que entraban en el bosque lo hacían con compañeros en grupos, pero aún así, muchas personas perdían la vida en el bosque. ¡Ay! Yan Yu sacudió la cabeza con un suspiro, sin decir nada más. En el otro lado, Xiao Xuan miró hacia el suelo, sobre la espalda de Chacha. Vio al equipo de la tribu Guanxi que había encontrado antes. Después de pasar al grupo, volaron por un tiempo más y vieron el territorio de la tribu Guanxi. En comparación con la tribu Man y la tribu de las 8 extremidades, la tribu Guanxi tenía estilos más primitivos y salvajes. Sin embargo, a estos hombres les encantaba decorar sus casas con adornos de hueso o adornos de piedra colgando por todas partes. Había mucha gente caminando dentro de la tribu y también había algunos animales de granja que se mantenían en corrales. Pero el ganado no parecía estar siendo criado, sino más bien como si hubieran sido robados de otros lugares y criados en corrales. No esperaban criar al ganado por mucho tiempo, sino que lo alimentaban temporalmente. Cada vez que quisieran comer el ganado, simplemente lo matarían. Además, el invierno parecía estar llegando pronto. ¿Quién sabe si nevaría o no en el invierno de este lugar? Parecía que algo le había pasado a la tribu Guanxi. Muchos equipos estaban corriendo, como si buscaran algo. En ese momento, Xiao Xuan no tenía la intención de tener más intercambios con ellos. Lo que más quería hacer ahora era buscar el antiguo hogar de la tribu de los Cuernos Llamaradas, como Lao He había mencionado. Las llamas tótem en su mente habían comenzado a remolinar. Cuanto más se acercaba a esa ubicación, más ferozmente se movían, tan activas que era como si algo allí estuviera atrayéndolas. Aunque la tribu Guanxi no tenía animales voladores domesticados, volar sobre la tribu a baja altitud definitivamente haría que fueran atacados intensamente.
Al volar sobre la tribu Guanxi desde el cielo a gran altitud, Chacha también hizo caca y dejó algunas cacas, dando un grito alegre. Esos equipos de la tribu Guanxi, que estaban corriendo abajo, escucharon el grito del águila y miraron hacia arriba, custodiando con sus arcos, flechas y lanzas largas, etc. A veces en este lugar, algunas aves salían volando del bosque y les robaban la comida, e incluso se llevaban a algunas personas a veces. Por lo que al oír el grito del águila, observaban con recelo al águila en lo alto del cielo, esperando atacar al águila cuando bajara. Pero después de un rato, el águila no bajó más, pero en su lugar recibieron algunas cacas de pájaro que cayeron sobre sus cabezas, encima de las casas, en los corrales de los animales y en los almacenes, donde guardaban la comida. Aquellos que no esquivaron estaban limpiándose las cacas de pájaro de la cabeza y gritando con fuertes maldiciones, lo que no le hizo ningún daño a Chacha en absoluto. Los animales en los corrales estaban en tumulto gracias a estas cacas de pájaro, corriendo de miedo a ser atrapados por el águila en el cielo. En su vago recuerdo, algunos de su especie parecían haber sido capturados por este tipo de aves que bajaban volando del cielo. Con este sentimiento de crisis, estos animales encerrados, sin cuidado, golpearon las vallas con más violencia. Si no golpeaban las vallas, golpeaban a los otros animales a su lado, la mayoría de los cuales no pertenecían a la misma especie. Una de las ovejas, a la que le habían cortado los cuernos, fue perseguida por un toro, corriendo y balando. Una vaca vieja, que estaba pastando, fue pateada por un caballo, cayendo directamente en el pajar. La vieja vaca se levantó, resopló y empezó a pelear contra el caballo. La gente de la tribu Guanxi, que estaba afuera, tuvo que trasladar algo de mano de obra para sofocar el disturbio en los corrales de los animales. Chacha no sabía que sus cacas a lo largo del camino habían provocado un motín en la tribu Guanxi. Después de tener una agradable caca, Chacha llevó a Xiao Xuan y voló en la dirección que Xiao Xuan le indicó. En comparación con los lugares con mucha actividad humana, el bosque de montaña lo haría sentir más cómodo. Cuando voló al bosque de montaña, no se oía ninguno de los ruidos de esas tribus humanas. El número de aves voladoras en el cielo aumentó gradualmente. Con Xiao Xuan a su espalda, Chacha tendría limitaciones en cuanto a maniobrabilidad, mientras que Xiao Xuan no podía mostrar su poder en su totalidad. Por lo tanto, le pidió a Chacha que lo dejara en el suelo. Se infiltró sigilosamente en el bosque y echó un buen vistazo a esta extraña pero familiar región. La civilización humana que había visto antes se desvaneció. Aquí todo volvía al estado más primitivo. Sin casa, sin carro, sin ropa con diseños elaborados, la cruel regla de la naturaleza volvió a subir al escenario. De pie en un árbol alto, Xiao Xuan vio el bosque frente a él y respiró hondo. Con solo una respiración, podía oler los factores agitados y peligrosos del aire. Sin embargo, Xiao Xuan no era tímido en absoluto. Por el contrario, un sentimiento emocionante perdido hacía mucho tiempo se estaba intensificando. De saltar desde el árbol a caminar por el bosque, casi desde el primer paso en este bosque, Xiao Xuan ya se había adaptado a su mejor estado. Si Qse de la tribu Mang y Shu de la tribu de las 8 extremidades vieran a Xiao Xuan ahora, no creerían lo que veían. Después de todo, lo que les impresionó de Xiao Xuan fue un estilo directo, salvaje y violento, mientras que ahora Xiao Xuan parecía completamente diferente. Era ágil, rápido y sigiloso, sin ninguna presencia innecesaria expuesta al exterior, como si ya se hubiera integrado en este bosque. En el bosque había muchos animales salvajes, así como bestias feroces. Muchas veces, Xiao Xuan se deslizó junto a esas bestias feroces. Estaba solo aquí. Si no fuera para cazar comida, no molestaría a esos depredadores feroces, ya que tenía que guardar sus fuerzas para buscar el objetivo. Su fuerza solo debía utilizarse para las situaciones necesarias. Para sobrevivir en el bosque, había que hacer el menor esfuerzo para obtener el mejor resultado y guardar las fuerzas restantes para preservar la vida. Una enredadera se acercaba a Xiao Xuan por detrás sin hacer ruido. Incluso el sonido de la fricción era demasiado pequeño para ser oído. Encima de la enredadera
Había algo parecido a un capullo, que se abría de repente como una gran boca con dientes afilados, y mordía la pierna de Xiao Xuan cuando estaba cerca de él. Un cuchillo pasó por la gran boca encima de la enredadera. Desde la abertura del corte en la enredadera salió un jugo verde oscuro y luego la enredadera se retrajo rápidamente. Xiao Xuan no miró mucho a esa enredadera, ya que había visto muchas plantas similares en la zona de casa antes. El antiguo hogar estaba a la vuelta de la esquina. Xiao Xuan ya había sentido la emoción de las llamas tótem en su mente. Una enorme roca llamó la atención de Xiao Xuan. La roca estaba allí, lo que parecía desentonar con el entorno. Estaba cubierta por un grueso musgo y varias hojas residuales en descomposición. Explorando los alrededores y sin encontrar objetos peligrosos, Xiao Xuan se acercó con cuidado y afeitó esa gruesa capa de musgo con el cuchillo de piedra. Las zonas raspadas en la superficie de la roca tenían algunas ranuras profundas. Xiao Xuan raspó otra gran área de musgo y simplemente limpió la roca, para poder ver las ranuras de la roca más claramente. En la superficie de la roca se tallaban algunos dibujos que eran los patrones característicos de los cuernos llamaradas y algunos otros caracteres. Probablemente debido a algunas razones del pasado, algunas zonas de la roca estaban dañadas. Muchas abolladuras no podían conectarse entre sí. Solo los dos caracteres más grandes que se podían ver claramente eran cuernos llamaradas, mientras que los otros caracteres más pequeños eran casi imposibles de identificar. Después de la eliminación del grueso musgo y la descomposición residual, cuernos llamaradas fue finalmente sacada a la luz de nuevo. Al igual que las pinturas rupestres de la colina de la tribu de las 8 extremidades, estas enormes rocas también jugaban el papel de puntos de referencia, diciéndole a todo el que llegaba aquí que ese era el territorio de la tribu de los cuernos llamaradas. Además de la enorme roca, Xiao Xuan también encontró varias otras rocas similares de diferentes tamaños y calidades. Algunas parecían estar cortadas por la mitad, mientras que otras estaban principalmente enterradas bajo la tierra. Lao He mencionó que las raíces de la tribu de los cuernos llamaradas todavía existían allí. Antes de llegar allí, Xiao Xuan no sabía ni sentía la existencia de las raíces, pero ahora, entrando en esa región, Xiao Xuan sintió como si fuera atraído hacia allí por una fuerza que lo llamaba. Habiendo llegado allí por primera vez, pero Xiao Xuan tenía una sensación familiar de alguna manera. Sabía que era la llama y el patrón tótem. Siguiendo la fuerza que lo llamaba, Xiao Xuan se dirigió hacia allí con un paso rápido. Durante el proceso, Xiao Xuan también encontró un fenómeno. Parecía que cuanto más se acercaba al centro de esa región, menos bestias feroces aparecían. Tal vez, como Lao He mencionó que las raíces de los cuernos llamaradas aún existían, esas raíces también tenían algún efecto de la llama sobre los animales salvajes y las bestias feroces, pero el efecto no era tan obvio como la llama en su casa. Sin la distracción de más bestias feroces, Xiao Xuan avanzó más rápidamente. Al acercarse a esa dirección, Xiao Xuan encontró más rastros de vida de la tribu. Por ejemplo, casas y algunas columnas de piedra imponentes, etc. Como había pasado mucho tiempo, algunas habían perdido sus formas anteriores. Además, los cambios del terreno causaron aún más daños. Debido a que no había seres humanos y muy pocas bestias feroces, estaba casi cubierta por todo tipo de plantas en esta región. En comparación con la situación de crecimiento de esas plantas en el bosque, las plantas aquí crecieron tranquilamente y no estaban demasiado crecidas, o al menos no cubrían completamente esta región. Las cimas de las casas derrumbadas se habían convertido en el hábitat de plantas y microorganismos. Xiao Xuan tuvo que raspar la capa superior para ver el aspecto real de abajo. Las cosas de madera ya se habían descompuesto. Lo único que quedaba eran algunos artículos de piedra, así como algunos restos de cerámica desenterrados en algunos lugares. Al entrar en esta región, Xiao Xuan dejó de raspar o excavar, pero simplemente echó un buen vistazo a esta región que no había tenido actividad humana durante casi 1000 años. Algunas casas de piedra se derrumbaron en el suelo, mientras que otras estaban medio en el suelo y la otra mitad en el agua. Un arroyo fluía, puliendo esas piedras con forma de azulejos.
Sin árboles altos como refugios, esa columna de piedra alta y gruesa se veía extremadamente llamativa. Pero la columna de piedra ya estaba entrelazada y cubierta por enredaderas verdes. Xiao Xuan arrancó todas las enredaderas con un gran esfuerzo, teniendo cuidado de no dañar la columna de piedra. Con las enredaderas arrancadas, también aparecieron las tallas en la columna de piedra. En comparación con esas enormes rocas como monumentos de límite que vio antes, los patrones en esta columna de piedra se conservaron mejor y eran más claros. También había algunos registros con caracteres de los cuernos de fuego, así como dibujos, que Xiao Xuan apenas podía leer. Se usaban como un reloj de sol o para sacrificios. Probablemente para el reloj de sol, pensó Xiao Xuan, ya que los sacrificios generalmente se celebraban cerca de la chimenea. El lugar donde se ubicaba la chimenea debería ser el que Xiao Xuan estaba buscando. El sol se puso gradualmente, con el crepúsculo brillando en esta región de ruinas, lo que agregó una sensación desolada de historia. De pie en la alta columna de piedra, Xiao Xuan fijó su mirada en la distancia. Lejos, debajo de ese cielo enrojecido, estaban las montañas y los bosques curvos. No importa cuánto haya florecido, en este momento era solo una tierra en ruinas llena de maleza. Con un largo suspiro, Xiao Xuan saltó de la columna de piedra y caminó hacia otro lugar. No había nada especial allí, pero era relativamente plano con algunas plantas pequeñas que crecían y algunas flores dispersas en el medio en la superficie. Caminando por allí en círculo, Xiao Xuan llegó al centro y se detuvo, bajando el cuerpo y poniendo las manos en la tierra. Sintió que parecía haber algo debajo de la tierra, surgiendo y fluyendo. Capítulo 191. La ubicación de la llama. El sol se puso al otro lado de la montaña. La luz en el bosque estaba disminuyendo. Los alrededores se volvieron más oscuros. En este momento, Xiao Xuan no se dio cuenta del paso del tiempo. Ni siquiera se preocupó por la existencia de peligros alrededor. Tenía la sensación de que estaba seguro aquí, y no habría ataques furtivos de plantas peligrosas o bestias feroces. Toda su atención estaba centrada en la tierra bajo sus palmas. Xiao Xuan estaba percibiendo la poca calidez que venía de abajo, que pasó de sus palmas y brazos hacia arriba hasta el tótem en su mente, estimulando las llamas en el tótem, haciéndolas saltar vigorosamente. Sopló una brisa nocturna, como si llevara cosas inusuales en el viento. Empezó a calmarse por todas partes. Los gorjeos de las aves y el zumbido de los insectos, los rugidos de las bestias en el bosque, los sonidos del agua que fluye, etc. Todo se desvaneció. Sonaba como llamas saltando con el viento. Sin embargo, no había fuego en los alrededores. Incluso cuando el sol se puso y la noche cayó, esta tierra de ruinas irreconocible ya estaba cubierta de oscuridad. Xiao Xuan fijó sus ojos en sus palmas sobre la tierra, completamente inmóvil. Sintió que se estaba calentando debajo de sus palmas, como si algo se estuviera extendiendo debajo de la tierra y estuviera a punto de estallar. Una pequeña llama salió de entre sus dedos, lo que era bastante llamativo en la oscuridad de la noche. Pronto, aparecieron más llamas debajo de las palmas de Xiao Xuan y se hicieron más grandes que las pequeñas llamas anteriores. Xiao Xuan no pudo cubrirlas con sus palmas. Después de que la luz del fuego debajo de sus palmas se hiciera más grande, se dividió en 6 ramas, extendiéndose gradualmente en 6 direcciones, sin llamas ascendentes, como la lava que se extendía en diferentes direcciones hacia el bosque, hasta que desapareció de la vista. Retirando sus manos, Xiao Xuan se puso de pie y miró esas 6 ramas que se extendían desde un punto. ¿Es esta la raíz de la tribu de los cuernos de fuego mencionada por los antepasados de He? ¿Y es el punto central de las 6 ramas la ubicación original de la llama? Mientras pensaba, Xiao Xuan de repente sintió que estaba mal. Luego volvió a entrar en ese estado incontrolable pero especial. Mirando el lugar debajo de sus pies, debería haber sido un suelo lleno de flores, hierba y tierra. Pero ahora todo se convirtió en piedras. En cuanto al tamaño de este tipo de piedras y la forma en que se colocaron, Xiao Xuan las conocía muy bien, como si estuviera parado en el pozo de fuego de la tribu de los cuernos de fuego. ¿Pozo de fuego? Xiao Xuan levantó la vista hacia los otros lugares.
Esa tierra de ruinas desapareció en ese momento y aparecieron muchas figuras borrosas. Numerosas personas estaban de pie no muy lejos. Detrás de la multitud había casas de piedra, mucho más altas que la gente. Al igual que esas pinturas dibujadas en las paredes de la cueva al pie de la montaña de la tribu de los Cuernos de Fuego, en comparación con las casas de la mayoría de las tribus, estas casas de piedra eran más grandes, más altas y más magníficas. También había algunas estatuas talladas de humanos y animales, algunas de las cuales eran estatuas de guerreros derribando bestias feroces. En lugares cercanos al Pozo de Fuego, había algunas personas alineadas de una manera similar a la que se hacía durante la ceremonia ritual de la tribu, y algunos guerreros haciendo el baile ritual. También había algunas columnas de pie cerca del ritual. La diferencia era que cerca del Pozo de Fuego estaban otros 6 hombres. Xiao Xuan no pudo ver exactamente cómo eran, solo figuras borrosas. Sus trajes eran más hermosos que los de los guerreros danzantes, con ornamentos decorativos más complicados en sus cabezas y cuerpos. Una figura entró en el Pozo de Fuego y se dirigió hacia Xiao Xuan. Xiao Xuan sabía que el hombre no se dirigía hacia él. El objetivo debería ser la llama ubicada donde estaba Xiao Xuan. Este hombre debería ser el chamán de la tribu de los Cuernos de Fuego en ese momento. Todos estos hombres podrían ser aquellos llamados antepasados. Si esos miembros de la tribu, al otro lado del río, vieran esta escena, la mayoría de la gente probablemente volvería a arrodillarse. Xiao Xuan se quedó allí, observando en silencio esas figuras a su alrededor. El chamán caminó hacia el lado de la llama, dejó algo y volvió a salir del Pozo de Fuego. Se paró junto al Pozo de Fuego, levantó los 2 brazos y comenzó a cantar. Parecía que era más brillante en los alrededores. Xiao Xuan miró a su alrededor. Las llamas que subían rápidamente lo cubrieron, mientras que los alrededores se volvieron más brillantes, gracias a las llamas que subían repentinamente. La multitud que estaba de pie no muy lejos también se iluminó, pero Xiao Xuan todavía no podía verlos claramente. Solo figuras aproximadas de hombres, mujeres, viejos y jóvenes. También había una manada de perros de caza marcados con una marca. Todos estaban mirando al fuego. No importa a dónde mirara Xiao Xuan, incluso si no podía ver las expresiones en sus rostros con claridad, podía sentir que todos estaban mirando el lugar donde estaba. Xiao Xuan levantó los pies y salió del centro, fuera del área donde la luz del fuego cubría. Como un espectador, Xiao Xuan miró las figuras de alrededor. Esos hombres no tuvieron ningún cambio debido al movimiento de Xiao Xuan, ya que ambos estaban en diferentes puntos de tiempo. Todas estas eran escenas del pasado que reaparecían. Lo mismo que cuando vio la escena del ladrón verde que se escabullía de noche, cuando siguió al grupo de avanzada a la Tierra Verde. La multitud se arrodilló y adoró fielmente en dirección al Pozo de Fuego. Una capa de color calor cubrió los alrededores. Volviendo la cabeza, Xiao Xuan miró en dirección al Pozo de Fuego. Las llamas que se movían se elevaron más alto y con más violencia que las que vio mientras asistía a la ceremonia ritual en la tribu de los Cuernos de Fuego. El cielo alrededor parecía estar ardiendo, todo del color del fuego, luciendo extremadamente espléndido. Hay 3 llamas de Pozo de Fuego, y esta era solo la primera llama, y se elevó tan alto. ¿Qué pasa con la tercera llama? En la tribu de los Cuernos de Fuego, cuando Xiao Xuan vio las llamas de la llama elevándose, pensó que era una vista increíble y grandiosa en ese momento. Pero ahora viendo la escena frente a él, Xiao Xuan realmente entendió cómo eran las verdaderas llamas de la llama, como el dibujo que una vez se registró en esos volúmenes de piel de animal. Cuando Xiao Xuan estaba parado al lado del Pozo de Fuego del antiguo refugio de la tribu de los Cuernos de Fuego y mirando las imágenes de casi 1000 años pasados, al otro lado del río, lejos del área central. En la tribu de los Cuernos de Fuego, pocas personas salían a esta hora. Ya estaba oscuro para la mayoría de las áreas cerca de la región al pie de la montaña. Las golondrinas nocturnas también volaban activamente, vigilando cada casa y esperando enjambrar y atacar a cualquiera que saliera. Arriba en la montaña, donde había más luz de fuego, en algunas casas, los guerreros estaban quemando fuego, tal vez para cocinar, o simplemente quemando la leña y charlando alrededor del fuego.
En la cima de la montaña, el chamán detectó algo. Salió corriendo de la casa de piedra como el viento y se dirigió al pozo de fuego sin tomar el bastón. Esos guerreros que estaban de guardia alrededor del pozo de fuego tenían la intención de informar al chamán y al jefe de los cambios en el pozo de fuego, pero no esperaban que el chamán se acercara solo. Mirando las imágenes en el pozo de fuego, el chamán pareció aturdido, parado allí, su mente en blanco por un momento. En el pozo de fuego, la llama original con las llamas pequeñas ahora ardía y saltaba violentamente, y luego se elevó repentinamente, rodando y extendiéndose a todo el pozo de fuego. No era el momento para el ritual ahora, por lo que no había ningún rito, ni siquiera el chamán hizo nada. Sin embargo, las llamas en el pozo de fuego ardían como lo hacían durante la ceremonia ritual después de cada invierno. Además, todas ardían por sí solas. Las llamas rodantes eran más brillantes que las de la ceremonia ritual de cada año. Esto es... Llegando apresuradamente después de recibir el informe, el jefe se quedó igualmente aturdido al ver las imágenes en el pozo de fuego. La palabra de Ao, el jefe, hizo que el chamán volviera del aturdimiento de ahora. Estaba demasiado emocionado para moverse. Él llegó, lo encontró. Xuan encontró la vieja guarida de los cuernos llamas. El chamán se arrodilló y adoró en dirección al pozo de fuego. Para todos en la tribu, el chamán siempre se mostraba digno en todo momento. Pero ahora este viejo estaba de rodillas, llorando en un completo desorden. Sin embargo, nadie allí se reiría de él. Se arrodillaron junto con el chamán. Aunque no entendían qué significaba esto, en sus mentes tenían pensamientos sutiles que los emocionaron mucho. Xiao Xuan había dejado la tribu durante algún tiempo, desde el final de las estaciones lluviosas hasta ahora, cuando el invierno estaba llegando pronto. Nadie podía decir si Xiao Xuan había cruzado el río con seguridad, o después de cruzar el río con seguridad, ¿qué le pasó? Después de todo, solo era un joven guerrero. Todos tenían la fantasía y la esperanza de que Xiao Xuan pudiera encontrar algo allí, pero se sentían ansiosos en sus mentes. Después de todo, había demasiados peligros en el río y debía haber más peligros y problemas al otro lado del río. Solo Xiao Xuan podría manejarlos todos, pero ahora los cambios en la llama en el pozo de fuego, junto con las palabras del chamán hace un momento, les dijeron a la gente en la cima de la montaña que Xiao Xuan no solo cruzó el río con seguridad, sino que también encontró la antigua guarida de la tribu. Varios ancianos que llegaron apresuradamente también estaban demasiado emocionados para decir nada. La gente al pie de la montaña también se dio cuenta de los cambios en la cima de la montaña. Las llamas ascendentes eran demasiado obvias. En los alrededores, esas golondrinas nocturnas que estaban volando de un lado a otro sin control hace un momento, ahora mantenían una distancia segura, como cuando estaban asustadas durante la ceremonia ritual de cada año. El viejo que salió de la habitación, miró el pozo de fuego en la cima de la montaña y le dijo a César, a su lado. ¿Eso lo causó a Xuan? César observó la cima de la montaña y miró al viejo que, tarareando, como respondiéndole al viejo que. La tribu de los cuernos llamas no fue la única con cambios obvios. No importa en este lado del río, en la zona central o en las regiones exteriores, muchas personas estaban cambiando. Yan Shuo salió a cazar a la montaña hoy y trajo un pequeño animal salvaje. Después de obtener mayor fuerza, aunque a veces el patrón del tótem todavía era ligero, se sintió mejor que antes. También podía cazar algunos animales salvajes para su esposa e hijos a veces. En este momento, Yan Shuo y su familia estaban cocinando carne y charlando alrededor del fuego. Yan Shuo se dio cuenta de algo y miró sus brazos. Los patrones del tótem ligero originales deberían aparecer por sí mismos y se veían más oscuros y claros que antes. Sin decir más, simplemente apretó los puños con fuerza y sonrió a su esposa e hijos, la luz brillante del fuego reflejándose en sus ojos. Siento que lo que hemos estado esperando está llegando pronto. En las praderas. El viejo estaba quemando leña en casa y deshaciéndose de algunas malas hierbas recién desenterradas hoy. Mientras se movía de un lado a otro, de repente sintió algo extraño.
Sin despertar a su esposa que estaba dormida, agregó algo de leña al fuego y se levantó apresuradamente para ir a buscar un recipiente con agua. Con la luz del fuego, miró el reflejo invertido en el recipiente. Lo que vio fueron algunos patrones que aparecían en su rostro. El color no era oscuro. En vista de la luz tenue, no podía ver los patrones claramente, pero sabía que eran los mismos patrones que aparecían en el rostro de su padre en ese momento. Ese poder realmente existe. Ya no era esa sensación ilusoria e intangible como antes. Existe en cada músculo y cada sangre de su cuerpo, fluyendo a un lado de un amplio río. Barcos de madera de más de 10 metros de altura estaban atracados en la orilla. En comparación con los barcos de otras tribus, estos barcos podían considerarse lujosos. No muy lejos de estos barcos, había algunos barcos pequeños en ruinas al otro lado de la orilla. En contraste con esos barcos grandes, estos barcos pequeños parecían bastante patéticos. En la orilla, junto a los lugares donde atracaban estos barcos pequeños, se reunieron algunos vagabundos. Todos los días trabajaban hasta tarde y regresaban, reuniéndose en este lugar y haciendo una gran hoguera para cocinar algo para comer. Ahora también estaban riendo y charlando. En comparación con esas personas que vagaban sin rumbo fijo y morían de hambre, vivían una vida mejor, aunque no vivían con comodidad. Mientras charlaba, la gente alrededor de la hoguera se quedó aturdida como si viera algo increíble. No más charlas y risas. Varios hombres que estaban desnudos hasta la cintura y de tamaño relativamente más grande que los demás, se dieron cuenta de la situación anormal que los rodeaba, y estaban a punto de preguntar, cuando vieron a todos apuntándoles, como si estuvieran estrangulados y no pudieran decir una sola palabra, sino que solo dijeron durante un buen rato. Pero cuando vieron sus propios cuerpos superiores desnudos en la dirección hacia donde apuntaban los demás, todos se quedaron en shock, con las manos temblorosas y los cuencos de piedra que generalmente atesoraban y por los que luchaban, se cayeron. La mitad de la sopa de carne se derramó en el suelo. Por lo general, a todos probablemente les daría pena la sopa de carne derramada, o incluso bajarían sus cuerpos al suelo, lamiendo, recogiendo la carne picada caída y comiéndola. En este momento, sin embargo, nadie prestó atención a la carne picada. Patrones del tótem. No se sabe quién habló primero, pero fue como un fuego encendiendo un barril de aceite. Patrones del tótem. Aunque estos patrones del tótem no duraron mucho, algunas personas estaban destinadas a perder el sueño esta noche y otras tuvieron cambios radicales en sus estados mentales. Mientras tanto, Xiao Xuan, que causó todos estos cambios sin saberlo, estaba parado a un lado del pozo de fuego de la vieja guarida de la tribu Cuernos Llamas y observando esas imágenes hasta que desaparecieron. Después de que todo volviera a ser como eran las ruinas, no había casas de piedra altas y grandes, ni estatuas de piedra, ni multitudes densas ni chamanes. Todos en ese momento ya habían desaparecido. El pozo de fuego ya no era lo que solía ser, y las 6 ramas extendidas también desaparecieron. Xiao Xuan dio un largo suspiro. La gloria del pasado ya no dura. Las imágenes eran ilusorias y solo él podía ver la escena. Pero cuando Xiao Xuan vio la situación en el área circundante, contrajo su pupila. En la ubicación donde estaba la llama y las ramas llameantes se extendían, las flores y la hierba que originalmente crecían en este lugar, todas desaparecieron. Solo quedó tierra desnuda. Parece que no todo fue una ilusión. Esas 6 ramas de la llama realmente aparecieron. Mientras tanto, dentro de la tribu Wanshi, no muy lejos del bosque de la montaña de las bestias feroz, Hay cambios anormales en el bosque. Aunque no está claro, tengo la sensación de que será la mayor amenaza para la tribu Wansi. El chamán de la tribu Wanshi, con ornamentos de hueso en la cara, se enfrentó al bosque con una expresión como si tuviera la intención de devorar a alguien. El líder de la tribu Wanshi, de pie junto al chamán, miró el bosque e instruyó a los que se acercaban. Prepárense. Mañana, entren al bosque con las bestias Wansi.